Sí. Ah, ¿cómo está? Buenas tardes. Ah, usted es la mamá y tú eres la... Ah, bueno, está. Ah, también. Qué chévere. Felicitaciones, felicitaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿cómo están? Jocelyn Tatiana no está, ¿no? Pero me indicó que iba a llegar un poco más tarde. Wendy, Patricia, ¿no? Emerson, Jorge, Presente. Andrea, Micaela. Profe, perdón, Mica me pidió que le avise que tuvo un pequeño problema en el trabajo. Me parece que tuvo que hacer horas extras o algo por el estilo y no creo que todavía llegue a la casa. Ya, ok. Gracias. Voy a ponerle eso de una vez aquí. Thaís Gise, Eric Javier, Aquí, profe, presente. Darío Fernando. Ok. Estaríamos 4. Ok, ok, ok. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Lograron identificar algún tema? Eric, ¿qué tema identificaste de la lectura? Bueno, lo que a mí me pareció un poquito más particular es la parte del género, cómo prácticamente favorece de cierta manera y de cierta manera no. Por decirlo así, la parte del género, de las etnias, toda esta parte me parece un poquito interesante. ¿Pero en qué aspecto? ¿En el trabajo, en el laboral, por ejemplo? ¿Puede ser? Sí, sí, en la parte laboral, Ya. porque considero que obviamente eso no debería influir hasta cierto punto, ¿no? Entonces sí creo que es una problemática bastante compleja, considerando que estamos hoy en día intentando pues dejar de este tema de estos aspectos pues de lado. Entonces sí le veo complejo, a mi parecer. Ok, entonces el aspecto que pudieras tú tomar en cuenta sería el aspecto dentro del turismo, el tema laboral con género, ¿no es cierto? Por un lado hay cosas positivas, como pudiste ver, existen muchas manifestaciones de que gracias a este trabajo han podido abrirse campo y ubicarse en el sector laboral con mejores beneficios que fuera del campo, digamos, si estuvieran fuera del campo del turismo, ¿no? A pesar de una realidad, a pesar de que en la realidad el, el género femenino es maltratado en el campo laboral del turismo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, sin embargo, las
experiencias que se pueden notar, denotan también elementos positivos. Gracias, Eric. Es un tema. ¿Lograste identificar algún artículo del Código Mundial de Ética que esté relacionado a este aspecto? Sí le leí, pero para serle sincero, no le encontré tanta relación o algo que me podría decir en cierto punto Okay. que está súper relacionado. ¿Ya? Pero Vamos la con- verdad es que no le encontré vamos a ver mucha qué nos relación. dice Ana, ¿qué nos dice Ana? ¿Podría usarse el artículo 2 que dice el turismo instrumento de desarrollo personal y colectivo? El inciso 2 que habla justamente sobre las actividades turísticas representarán la igualdad de hombres y mujeres. Excelente. Entonces tenemos el articulado 2.2. ¿Sí? Entonces, Eric, ahí revísale nuevamente el 2.2 y vas a vas a unir, ¿no es cierto?, la temática del trabajo y género dentro del área del turismo con el código. Vas a hacer un pequeño desarrollo y cómo entonces la deontología, que sería el aplicar la realidad al código, la deontología del turismo, nos permitiría llegar a unas conclusiones. Ok. Emerson, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué temática pudiste encontrar que te pareció interesante en el artículo? Pues de igual manera, desde el principio del artículo, el tema principal del turismo y género en perspectiva, eh, lo que me llamó la atención y lo que también pude comparar con un artículo del código fue la parte en la que menciona que la mayor parte del trabajo femenino se concentra en las actividades estacionales en tiempo parcial y que no son muy buen remuneradas, ¿no? Como son estas actividades de la venta al público, la recepción de clientes y la limpieza, ¿no? Y pude identificar en un artículo del código, que sería el artículo 6, obligaciones de los agentes del desarrollo turístico, que menciona en el artículo 2, en lo que de ellos dependa y en cooperación con las autoridades públicas, los profesionales del turismo velarán por la seguridad, la prevención de accidentes, la protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios. Se procurará por la existencia del sistema de seguros y de asistencia adecuados. Asimismo, asumirán la obligación de rendir cuentas. Yo pude, bueno, me pareció que el artículo ya, bueno, ya en sí habla de las actividades que se puede desarrollar dentro de la actividad turística. Por ejemplo, en un hotel, ¿no? Al parecer, según el artículo que estamos leyendo, las personas que realizan las actividades del aseo, limpiezas, son por lo general a base de la recolección de datos en Centroamérica, bueno, que estaba leyendo, obviamente. Son las mujeres, son las que más se dedicarían a ese labor, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy... eh, es un trabajo que obviamente no solo podría realizar una persona del género femenino, ¿no? Pero al parecer es muy común que suceda esto. Sí, el trabajo estacionario me parece un muy bonito tema. El trabajo estacionario. Lo que no logro entender es el cómo le articulamos al Código Mundial de Ética, porque ese 7 tú mencionaste el 6.2 o el 7.2, yo no me acuerdo. El 6.2. 6.2 está más bien enfocado hacia la protección a los turistas, ¿no es cierto? Y la problemática que has elegido está más bien pensado, creo que desde el trabajador. Entonces, no sé si estoy entendiendo mal. Ana. Tal vez se podría articular con el artículo 9, que dice derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico, el inciso 2, que habla justamente sobre la protección social suficiente. O sea, sería el seguro social, ¿no?
Exactamente, porque eso hablaría de condiciones y estaríamos ya enfocados en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto? Que están dentro del área del turismo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que existen un sinnúmero de derechos también hacia los empresarios, pero también tenemos que tener en cuenta hacia los trabajadores. Entonces, me gusta mucho el tema, no, igual que le dije a Eric, entonces usemos el 9.2. Hagamos una pequeña reflexión acerca de lo que dice en el artículo con lo que dice el escrito y la investigación que se ha realizado en Centroamérica con este articulado para obtener conclusiones deontológicas de esa comparación, de esa aplicación, ¿sí? Y luego, el siguiente paso, pero bueno, lo haríamos tal vez entonces ya la próxima semana, sería ya acercarnos a la realidad ecuatoriana. Mientras que Eric investigaría qué ocurre en el Ecuador en tanto a la distribución del trabajo en género en el Ecuador, en el área del turismo, tú harías específicamente en el trabajo estacionario y cuál es la realidad en el Ecuador. Quizá podamos encontrar algo y si no tendríamos que conversar un poco con la gente que está en el sector, ¿sí? Pero sería los dos, el tema tuyo, digamos, es mucho más concreto, más específico y lo cual va a hacer que sea mucho más bonito la investigación que puedas hacer. No nos olvidemos que hay gente del turismo que viaja, ¿no es cierto?, justo por este trabajo estacionario, entre la sierra y la costa, entre la sierra y la costa, ¿no? Entonces es muy, muy interesante que luego lo puedas ir identificando con el Ecuador. ¿Y qué deberes deontológicos tienen los empresarios con sus trabajadores para poder lograr esa protección social? Gracias, Emerson. Thais, ¿lograste identificar algún tema del artículo que les mandé que te llamó la atención? A mí me gustó tomar el tema porque estamos en marzo. Ustedes saben la importancia de marzo y tener esa claridad, digamos así, de que en el turismo existe una realidad muy triste todavía, ¿no? Entonces hay que seguir luchando por la realidad estructural que denigra. De hecho, el trabajador del turismo ya está en el Ecuador marginado, pero la mujer está dentro de esa marginación, incluso marginada, digamos, de una manera mucho más compleja. Y como estamos en marzo, entonces yo decidí más bien tomar este caso que estamos estudiando para, digamos así, de alguna manera ser también conscientes de esa situación. Thais, ¿encontraste algún tema que te gustó, que te llamó la atención? Sí, también el tema de turismo y género en perspectiva global, hay una parte que dice que no solo existen desigualdades entre turistas y empleados en términos de ingreso y renta, sino que también se da entre las propias trabajadoras y trabajadores, sobre todo en relación al género, pero también por razón de clase y etnia. Y eso lo relacioné precisamente, creo que Ana habló del artículo 2, el inciso 2, que dice que las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres, asimismo se encaminarán a promover los derechos humanos y en particular los derechos específicos de grupos de poblaciones más vulnerables, especialmente niños, personas mayores y minusválidas y minorías étnicas incluidos pueblos autóctonos. Me encanta el tema porque luego cuando ya pasemos a lo de la realidad ecuatoriana vas a poder tomar en cuenta esto, el tema de las minorías étnicas y cómo es esta realidad de género en las poblaciones indígenas en el Ecuador. Ustedes saben que la ley de turismo hace énfasis en que se debe respetar el derecho que tienen las comunidades indígenas de operar y de realizar emprendimientos turísticos, ¿no? Entonces tienen una ventaja, entre comillas, ¿no es cierto? Porque de todas maneras siempre es complicado, pero hay una ventaja que concede la ley a las comunidades indígenas en el Ecuador. Veamos cómo eso funciona desde el género, ¿no? Porque ustedes saben que se les ha criticado a las comunidades indígenas su organización y también a veces desde la estructura, digamos así, ancestral, el trato a la mujer. Pero ¿será que en el turismo eso también ocurre? En justicia indígena, por ejemplo, son las mujeres las que deciden en la comunidad cuál es el castigo que se da cuando se infringe una ley, una norma o hay un conflicto en las comunidades indígenas. Son las
matronas, las mujeres grandes, las que se reúnen sobre todo para decidir los castigos. Pero en turismo, ¿cómo será? ¿Será que las mujeres tienen un papel protagónico? No, eso lo veremos luego, Thais, pero por ahora, entonces ya tenemos el articulado, el 2.2 en la parte final, y tenemos el tema un poco tratado ya y acercado en este artículo, así que únelos, haz una reflexión y saca unas conclusiones deontológicas. ¿Sí? Está bien chévere ese tema también, Thais. Muchas gracias. Ana. Bueno, yo tengo un tema más general que es el turismo como estrategia de desarrollo. Justamente, bueno, en el artículo era de Centroamérica, pero le pude vincular con el artículo 2 y con el inciso 1, que habla sobre el turismo como instrumento de desarrollo personal y colectivo. Justamente hablaba un poco sobre cómo las mujeres después se sentían también un poco parte de, o sea, podrían intercambiar en partes la cultura con otras personas, y también con el artículo 3, que es el turismo de factor de desarrollo sostenible, el inciso 2, que habla justamente sobre las autoridades públicas, nacionales, regionales y locales, que deberían favorecer e incentivar todas las modalidades de desarrollo turístico. Y también el artículo 5, que dice... El inciso 1 también, que dice el turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino. Esos serían los que vinculé. Okay. No, obviamente el tema del desarrollo es un tema que nos obliga a posicionarnos en una de las teorías del desarrollo. Entonces tú tendrías, por favor, que elegir una teoría, ¿no es cierto? Una de las teorías del desarrollo, y a partir de esa teoría del desarrollo, un poco volver a revisar el tema. Ya los articulados están súper bien elegidos, y sacar unas conclusiones deontológicas de eso. El desarrollo, para algunas teorías, es netamente económico. Es decir, y se le ve al turismo así. Al turismo se le ve como una empresa más. En cambio, hay otras teorías del desarrollo que no le ven solo como un factor económico, sino también como un factor social, de distribución y de mejoras en la calidad de vida de las personas. Entonces, no necesariamente a veces hay un desarrollo económico fuerte, pero en cambio hay una distribución y una calidad de vida mejor, lo cual hace que el desarrollo sea, en ese sentido, no solo restringido a lo económico. De todas maneras, yo te dejaría a ti esa libertad para que tú puedas elegir en cuál teoría del desarrollo vas a trabajar, y haces este primer acercamiento. Y luego veremos qué pasa en el Ecuador. El rol de la mujer en el desarrollo es vital. Hay muchísima investigación que denota que cuando una mujer, por ejemplo, tiene la oportunidad de educarse, la retribución a la sociedad es 5 veces mayor a que un varón, hombre, masculino, se eduque. Es decir, las retribuciones culturales, sociales y de pobreza de una mujer es muy, muy elevada frente a la del hombre. Entonces, por eso hace tanto énfasis en que es en la mujer donde se puede invertir más, a sabiendas que los beneficios sociales van a ser mayores. Y tú habrás visto que siempre hay mayor número de becas, mayores oportunidades de trabajo, etcétera, justamente para apoyar ese tipo de estudios. De todas maneras, como te digo, el tema es bastante interesante. Nuevamente, ya cuando pasemos a la parte del Ecuador, tendríamos que buscar un poquito. Yo me imagino que sí debe existir algunas cosas ya escritas sobre esto, pero bueno, tendremos ese tiempito para revisar. Entonces, creo que todos ya en este momento, solo las personas que faltaron no tendrían. Ya te puse Thais en lista. No tendría el encuentro. De todas maneras, pudiera ser que yo en el WhatsApp del grupo voy a poner la posibilidad de que si alguien faltó, que se reúna conmigo estos días por Zoom, así un ratito, para identificar el tema y el articulado del trabajo. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí? Entonces, avancemos con esto. No sé si quedó algo pendiente. ¿No? Ustedes me iban a indicar si querían hacer proyecto en el examen final o no. O ya habíamos quedado en que sí vamos a hacer proyecto. O el examen final simplemente hacemos el examen final sobre 25.
Bueno, profe, por parte de Mica, de M, me parece que también hablamos, me parece, bueno, principalmente los tres que estábamos dialogando un poquito, sí estábamos muy de acuerdo con el tema del proyecto. Me parece que Thais también, la verdad no me acuerdo muy bien, fue la semana pasada, pero yo considero que sí, y la aplicación práctica nos va a quedar súper bien. Ya, Ana. De verdad, el curso en la mayoría sí ha dicho que quiere ser el proyecto. Por mi parte, yo estaba muy preocupada porque tengo que hacer el artículo científico este semestre. Entonces, ojalá que tenga suficiente tiempo para aportar también algo bueno. Esa es mi preocupación nomás. De ahí sí, no hay problema. Ok, ok. Entonces voy a organizar una reunión con este abogado para ver que nos dé unas guías y para ver cómo hacemos el proyecto, digamos así, práctico. No tiene que ser algo muy complejo, justamente pensando en sus tiempos y en sus otras responsabilidades, pero sí, entonces sí hagamos este intento. De todas maneras, si alguien ya ve que no está aportando o no logra sacar tiempo para el proyecto o no le emociona el proyecto, pues simplemente me dice, Fabián, yo no estoy aportando lo suficiente, el examen final va sobre 25 y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y las personas, en cambio, que están más, con más facilidad para seguir en el proyecto, pues lo hacemos, ¿sí? Puede ser que se nos caiga el proyecto y todos damos sobre 25, o puede ser que nos vaya bien y las personas que se mantengan, entonces tendrán esa mitad de la nota del examen final. Muchísimas gracias por la clase de ahora. Esperemos vernos tranquilamente ya en presencial el día lunes. El día martes, perdón, es que yo estoy con eso un poco todavía. No, conmigo el martes a las 2 de la tarde en el aula 105, si no me equivoco. Nos vemos y cualquier pregunta me hacen por el WhatsApp. ¿Sí? Un abrazo. Hasta luego. Ah, Yo Ana. tengo una pregunta todavía, perdón. Esa reflexión que tenemos que hacer, ¿qué extensión tiene que tener? Me imagino que es algo escrito que tenemos que hacer. Siempre una carilla. Siempre una Una carilla. carilla. Una Ah, ok. carilla. Una carilla. Ya. Si traten de Ya, concentrarse gracias. ustedes en máximo una carilla, ¿no? No escriban más. Es un poco complicado seguir desarrollos más de una carilla. Profe, perdón, esto es directamente en el EVA, ¿verdad? En la plataforma. Sí, todavía no tienen que subir porque necesitamos conversar acerca ya del Ecuador. Ok, Y cuando ya tengamos la parte del Ecuador, entonces ya terminamos este artículo y ahí sí van a tener el espacio para subirlo. listo, gracias. Ok. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego, Bueno, profe. Hasta luego, gracias. profe. Profe, gracias. Hoy día, entonces, tienen los 4, ya tienen 3 sobre 3 en el aporte de hoy día de lo que hemos conversado. Ya quedó claro. Entonces, el aporte ya está 3 sobre 3. Las personas que faltaron, que se comuniquen conmigo por el WhatsApp del grupo, como sea, para que hagamos una cita y ellos también puedan tener la nota de hoy día. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.